Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar en esta mañana. Nos complace el tenerlos conectados para que puedan participar en el tema que tenemos programado el día de hoy, declaración de informe de estado financiero. Este tema en esta mañana estará siendo desarrollado por la licenciada Cindy Gabriela Mendoza, quien muy amablemente va a compartir con nosotros todos los conocimientos que tiene con respecto a este tema. Así que yo les invito a estar muy atentos a todo el desarrollo de esta temática para que ustedes puedan reforzar conocimientos tributarios o si no, pues adquirirlos en esta mañana. Agradecemos el que hayan tenido a bien el apartar unos minutos de su tiempo y pues invertirlo aquí en estos espacios formativos que el SAR pone a disposición de cada uno de ustedes. Tenemos habilitado el chat para que usted pueda dejar consultas o dudas que tenga referentes a la temática de esta mañana, las cuales serán las únicas preguntas que estarán siendo contestadas. Vamos a tratar de agrupar todas aquellas preguntas similares para poder dar respuesta a la mayoría. La verdad es que en estos eventos que son tan grandes, es bien difícil responderles a cada uno de manera individual. Así que les pedimos de su comprensión y su paciencia. Tenemos un grupo de compañeras que van a estar pendientes de las consultas que usted consigne a través del chat habilitado. Una vez que la licenciada Mendoza termine su presentación, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. También a través de este chat vamos a estar compartiendo nuestro acostumbrado enlace a la encuesta de satisfacción, que para nosotros es bien importante, ya que a través de él pues identificamos oportunidades de mejora y también logramos identificar todos aquellos temas en los que ustedes están interesados en capacitarse. También no quiero desaprovechar la oportunidad para invitarles a que puedan unirse a los canales oficiales del SAR a través de Telegram y también de WhatsApp. Así usted puede mantenerse al tanto de todas las noticias que tienen que ver con la administración tributaria. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta jornada de capacitación de la licenciada Cindy Mendoza, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Qué gusto poder estar con ustedes en este día para poder hablar sobre el tema presentación del informe de estado de situación financiera. ¿Verdad? Que es un tema muy importante que el día de hoy pues vamos a estar conociendo. Vamos a hablar un poco de la parte normativa de la creación, ¿verdad? De este informe donde fue publicado y también vamos a ver la parte práctica de cómo nosotros lo podemos hacer en nuestra oficina virtual, cómo se va a hacer, cómo es el llenado de este informe y cómo es la presentación del mismo, ¿verdad? Queremos pues poder darles a conocer este tema, que ustedes lo puedan conocer más a profundidad y que podamos también hacer una parte práctica, ¿verdad? Ya sé que algunos ya han hecho la presentación y también hay otros pues que tal vez todavía les hace falta y tienen algunas dudas. Y es el motivo, ¿verdad? De nosotros hoy pues poderles presentar este tema y pues que podamos abordar esas dudas o esas consultas que ustedes tengan relacionado al mismo. Este informe, que es el informe de estado de situación financiera. Este es un formulario informativo, ¿verdad? Es importante que sepamos que es un formulario informativo, el cual fue publicado mediante acuerdo SAR 619-2024 en fecha 16 de diciembre del 2024. Este informe o este formulario informativo contiene o consigna lo que es relacionado a los activos corrientes y no corrientes, las depreciaciones, las amortizaciones y el deterioro, los pasivos corrientes y no corrientes y el patrimonio. Estamos hablando, ¿verdad?, sobre el estado de situación financiera.
que esto es lo que lo conforma, con el motivo de que nosotros podamos hacer lo que es el cálculo del activo neto. Este informe de estado de situación financiera constituye un complemento de la declaración jurada de impuestos sobre la renta. Es decir, este informe no es una declaración aparte o como algo nuevo, es un complemento de la misma declaración del impuesto sobre la renta, que a través de nuestra oficina virtual, pues ahora tenemos que presentarlo de esta forma, a través de este formulario informativo, ¿verdad? Porque va a ser complemento de la declaración del impuesto sobre la renta, siendo ambos formularios una misma obligación. Es decir, que tiene que presentar primero este informe para después usted poder hacer su declaración del impuesto sobre la renta. Por lo que la no presentación de este informe dará lugar al incumplimiento de la obligación de la presentación de la declaración jurada de impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y sus obligaciones conexas. Es decir, que si usted no presenta este informe, le va a dar lugar a sanciones, ¿verdad? Las mismas sanciones que se aplica para el impuesto sobre la renta, para la declaración de impuestos sobre la renta, se aplica a este informe. Pero usted me dirá, ¿son dos sanciones aparte? No, va a ser una misma sanción, ¿verdad? Porque como es complemento de la declaración, si usted no lo presenta, entonces le va a generar esa sanción, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos que es un complemento de la declaración del impuesto sobre la renta y que tiene que presentarse primero este informe de estado de situación financiera para después nosotros poder presentar nuestra declaración de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Del periodo 2024. ¿Quiénes están obligados? ¿Quiénes son los sujetos obligados a presentar este informe? Los obligados a presentar el informe de estado de situación financiera son las personas jurídicas y las personas naturales declaradas como comerciantes individuales. Es importante que sepamos nosotros que en el acuerdo 619, en el ordinal segundo, nos dice ahí quiénes son los que están sujetos a presentar este informe de estado de situación financiera. Las personas jurídicas, ¿verdad? Las empresas constituidas como personas jurídicas y las personas naturales declarados como comerciantes individuales, que estos tienen una escritura, ¿verdad? De constitución como comerciantes individuales. No confundamos con personas naturales, ¿verdad? Que no están constituidos como personas individuales, ¿verdad? Como comerciantes individuales. Hay que separar esa parte. El plazo de presentación de este informe. Bueno, nos dice el acuerdo 619 en el ordinal cuarto que el informe de estado de situación financiera tiene prioridad anual. Debe presentarse del 1 de enero al 30 de abril de cada año para las personas jurídicas y personas naturales constituidas como comerciantes individuales con periodo fiscal normal, ¿verdad? Va a ser del 1 de enero al 30 de abril. Pero ya cuando estas personas jurídicas o comerciantes individuales tienen periodo fiscal especial, su vencimiento se establece en los 3 meses siguientes al cierre de su ejercicio fiscal. Es importante que sepamos entonces que las empresas jurídicas o los comerciantes individuales que tienen su periodo fiscal normal la van a presentar a partir de enero de este año hasta el 30 de abril, ¿verdad? De cada año, a partir de este periodo 2025 que vamos a presentar las declaraciones del 2024, ¿verdad? Pero las que tienen su periodo especial va a ser después de los 3 meses siguientes, ¿verdad? Del cierre de su ejercicio fiscal. ¿A partir de qué periodo será requerida la presentación previa del informe de estado de situación financiera? Esta declaración jurada va a requerir a partir del periodo fiscal del 2024, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a presentar la declaración jurada del impuesto sobre la renta de ahorita del 2024, del periodo 2024, entonces a partir de este periodo es que es la presentación previa del informe de estado de situación financiera integrado por el balance general y cuadro de ganancias y pérdidas, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros sepamos que a partir del periodo 2024 es que se genera esta obligación, ¿verdad? Que el acuerdo 616 nos dice que a partir del periodo 2024 es necesario la presentación previa del informe de estado de situación financiera, ¿verdad? Antes de presentar nuestra declaración de impuestos sobre la renta. Para los periodos fiscales anteriores al 2024 no es obligatoria la presentación del informe de estado de situación financiera previa a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta. Cuando se trate de una declaración jurada o omisa, es decir, de que
Usted me dirá, pero si yo tengo algunas declaraciones del 2023 que la tengo omisa, que no le he presentado o necesito rectificarla, yo voy a tener que hacer ese informe. No, ¿verdad? Del 2023 para atrás, usted no está obligado a presentar este informe, sino que a partir del periodo 2024 para acá, ¿verdad? Para adelante. Entonces es importante que sepamos también esto, ¿verdad? Que si usted tiene alguna declaración omisa del 2023 de renta, ¿verdad? Que la tenga omisa, usted no va a necesitar presentar ese informe, sino que usted va a llenar sus casillas conforme en la sección D, que está en la declaración de renta, ¿verdad? Lo que es relacionado al activo neto o al estado de situación financiera. Como podemos ver, este informe es el mismo que estaba en nuestra declaración o en el formulario. ¿Se acuerdan cuando ustedes llenaban en el DET? En el DECLAI ustedes llenaban su formulario de impuestos sobre la renta. Ahí aparecía esta parte de lo que es el informe, ¿verdad? En esa sección nos hablaba sobre el estado de situación financiera, que era en la sección C de la declaración de renta, ¿verdad? Y asimismo, este informe se nos presenta ahora, ¿verdad? Solo que lo hacemos como un informe aparte. Se nos presentan las mismas casillas relacionadas, ¿verdad? La información que nosotros requerimos para la determinación del activo neto, ¿verdad? Entonces, así era antes en nuestra declaración del impuesto sobre la renta que se nos presentaba en el DET, ¿verdad? Y ahora esta es la que se nos presenta a nosotros en la nueva oficina virtual, ¿verdad? Y el formulario de este, como sabemos, es el 535. Ahora sabemos que el formulario para la informativa de estado de situación financiera va a ser el formulario 535, que a ustedes se les activa a partir del 2024 a todas aquellas empresas, ¿verdad?, constituidas como personas jurídicas o como comerciante individual, se les activa esta obligación a partir del 2024, ¿verdad? Se les va a activar o sea, ya se les activó en su vector fiscal esta declaración o esta informativa y el código de ella es el 535. Entonces, como ustedes pueden ver, esta está conformada por 3 bloques, en el cual en el primer bloque está el inciso A, el inciso B, el inciso A que habla sobre los activos totales, el inciso B que habla sobre los pasivos, el inciso C que habla sobre el total patrimonio y el inciso D que nos da un resumen, ¿verdad? Y nos va presentando ahí cada uno de ellos, cómo nosotros lo vamos a ir llenando. Vamos a hacer un ejercicio práctico para que podamos conocer, ¿verdad? Este formulario, para que lo podamos llenar y hacer de manera interactiva cómo es el llenado de esta declaración y cómo es su presentación. Entonces, como ustedes pueden ver, esta está conformada de esta manera, esta declaración, y se nos despliegan a nosotros se nos presentan unos lapicitos que ahí nosotros vamos a ir llenando. Se nos van a ir desplegando las casillas que nosotros vamos a ir llenando de acuerdo a nuestra información contable que nosotros tengamos, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos a la mano la información contable relacionada al estado de situación financiera del periodo 2024 para el llenado de esta declaración, ¿verdad? Porque ella en la declaración nos va diciendo cuáles son las casillas que nosotros vamos a ir llenando y la información que nosotros pues tenemos que tener a la mano para llenarla, ¿verdad? Es importante saber de que tenemos la opción también de que en caso de que nosotros presentemos la declaración, pues se nos puede haber ido algún error cuando se revisó y ya se había presentado, pues tenemos la opción de las rectificativas también, ¿verdad? Como en este caso es una declaración anual, ¿verdad? La ley nos permite a nosotros o les permite que ustedes puedan rectificar, ¿verdad? Tienen la opción de rectificar en caso de que ustedes tengan algún error, alguna omisión de algún dato o algo, ¿verdad? O que no les cuadró, entonces ustedes lo pueden hacer, pueden rectificar, como nos dice la ley en el Código Tributario, tenemos hasta 2 rectificaciones para poder hacer nuestras declaraciones, ¿verdad? Es importante de que cuando ustedes llenen esta declaración tengan su información contable, ¿verdad? Tengan ya cuadrados sus datos para que pues no podamos caer en errores, ¿verdad? Para que podamos presentar una información confiable y una información segura. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes puedan ver cómo es el llenado de esta declaración. Aquí se nos presenta un ejercicio práctico
que nos va a ayudar a entender y ver cómo vamos a llenar esta declaración. En este ejercicio, el obligado tributario presenta al 31 de enero del 2025 el informe de estado de situación financiera en el periodo 2024. El mismo consta de la siguiente información. Nos presenta activos corrientes, donde nos dice que tiene efectivos y equivalentes de efectivo, en el caso de bancos locales, 500,000, cuentas y documentos por cobrar, clientes no relacionados locales, 300 millones. Activos no corrientes, tiene propiedad, planta y equipo, automotores, que son vehículos, camiones, equipos de transporte similares, tiene 100 millones. Edificios y bienes inmuebles tiene 200 millones. También nos presenta depreciación, amortizaciones y deterioro, en el caso de estimación de cuentas por cobrar, de 30 millones. Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo, automotores, vehículos, camiones, equipo de transporte, tiene 50 millones. Edificios y bienes inmuebles, en el caso de depreciaciones, nos presenta 120 millones, dándonos un total de activos de 900 millones. En el caso de los pasivos, nos presenta pasivos corrientes, cuentas y documentos por pagar, proveedores no relacionados locales, 70 millones. Porción corriente de obligaciones financieras bancarias, préstamos para la compra de propiedad, planta y equipo, 15 millones. También nos presenta pasivos no corrientes. Nos presenta porción corriente de obligaciones financieras bancarias, préstamos para la compra de propiedad, planta y equipo, 20 millones, siendo un total de pasivos de 105 millones. También tiene lo que es su patrimonio, que presenta un capital social nacional de 300 millones, ganancias del ejercicio, ¿verdad? Nos presenta 150 millones y resultados acumulados o ganancias acumuladas de 345 millones, para hacer un total de patrimonio de 795,000 lempiras. Entonces, ahora con los datos de este ejercicio vamos a proceder a llenar nuestra declaración en lo que es la oficina virtual. Vamos a irnos a nuestra oficina virtual y para efectos de este ejercicio y por cuestión de tiempo, yo ya les voy a presentar la declaración llenada, pero vamos a ir viendo paso a paso cómo es el llenado de ella y vamos a ir explicando las casillas que esta nos despliega o que ahora nos presenta esta declaración. Como vemos, nos vamos a la parte de declaraciones pendientes de presentar y ya se nos presenta a nosotros lo que es este formulario, el 535, informativa de estado de situación financiera, ¿verdad? Vamos a hacer la del 2024 y, ¿verdad? Ya nos despliega aquí nuestra OBI en este ejercicio, pues, como les decía, tenemos aquí los datos del ejercicio para llenar cada una de las casillas. Entramos a la La voy a declaración. interrumpir, licenciada. Vamos a Dígame. tratar de compartir nuevamente ahí está la pantalla porque se estaba viendo en negro, pero ya se ve bien. Ah, sí. Sí, creo Así que que estaba como un poco lento. sí, entonces si nos Sí. confirma los participantes, si pueden ver bien la pantalla que está compartiendo la licenciada. Continúe. Bien, gracias. En este caso, como podemos ver, nosotros ya tenemos, aquí se nos presenta o se nos despliega los bloques que conforman esta declaración. Como les decía, tenemos secciones, la sección de los activos, la de los pasivos, la del patrimonio y un resumen al final. También tenemos donde nosotros vamos a llenar cada una de nuestras casillas y al final también nos presenta un resumen, ¿verdad? De la partida contable, ya nos da cómo queda al final cuadrado nuestro estado de situación financiera. Podemos ver que entramos a la parte de los activos y como miramos en el ejercicio, nos decía que esta empresa tiene efectivo y equivalente de efectivo. Ustedes pueden ver, al lado de la casilla se presta o se nos presenta una pestañita donde se nos despliega otras casillas en las cuales nosotros, pues de acuerdo a la información que la empresa tiene, vamos a ir llenando. En este caso, en el efectivo y equivalente efectivo nos dice caja y nos dice banco, ¿verdad? En este caso. En el caso de bancos, nos dice si esos fondos son locales o son del exterior. Dependiendo de la información que la empresa tenga, va a llenar sus casillas. En este caso, nos decía el ejercicio que tiene
500,000 en la cuenta de bancos que son locales. Como pueden ver, así, dependiendo de la información que la empresa tenga, va a ir llenando sus casillas y cada casilla tiene también otra información que solicita. Tenemos en este ejemplo, podemos ver en esta casilla, inversiones corrientes, nos va a solicitar información de que este tipo de inversiones, a qué costo, a qué valor razonable, ¿verdad? Inversiones en acciones en otras empresas holding o en caso de otros. En este caso de otro nos presenta un lapicito. Cuando ustedes vean un lapicito ahí, entonces nos va a pedir otra información. Es decir, esa información nos va a decir que usted añada ese registro, ¿verdad? Porque ya depende de la información de la empresa, entonces usted va a describir ahí a qué se refieren otros y cuál es el monto, ¿verdad? Entonces, podemos ir viendo que la misma declaración nos va dando a nosotros las casillas o nos va desplegando la información que se va a requerir. Aquí en este caso del ejemplo, nos dice que las cuentas y documentos por cobrar eran 300 millones. Se nos despliega en esta casilla, se nos despliegan las siguientes: clientes, socios o accionistas, otros activos financieros corrientes y otros. Como pueden ver, en clientes se nos despliegan otras casillas y nos dicen si son con partes relacionadas locales, de transacciones del periodo, relacionadas del exterior con transacciones del periodo, relacionadas locales, transacciones de periodos anteriores, relacionadas exterior, transacciones de periodos anteriores, y nos va diciendo, ¿verdad?, cuál es información que nosotros requerimos y que depende de la empresa qué información es la que tiene. En este caso, el ejercicio nos decía que eran clientes con no relacionados locales. Entonces lo agregamos el valor en la casilla que corresponde, que eran 300,000 empiras. También están no relacionados del exterior y así sucesivamente, ¿verdad? La información que él nos va pidiendo. Entonces, una vez usted lo llena en su casilla que corresponde de acuerdo a la información financiera de su empresa, entonces, pues aquí él le va dejando ya los datos. Es importante que usted cada vez que llene su casilla le dé actualizar, ¿verdad? Aquí no tiene la opción de guardar, ¿verdad?, sino que actualizar. Entonces ahí ya le va a ir guardando los datos que usted va llenando. Y así pues vamos a ir llenando la demás información que nosotros necesitamos o requiere la misma declaración. En el caso de inventarios, nos pide, ahí nos da la casilla de mercaderías en tránsito. Aquí es importante. Miren que en este caso es una parte de los cambios que trae, es que nosotros ahora tenemos que, en este caso, tenemos que detallar, en el caso de que haya mercaderías en tránsito, tenemos que detallar información. El lapicito nos despliega aquí y nos dice, añada registros. Aquí nos va a decir, nos pide información sobre qué producto está en tránsito, el número de póliza y el monto, ¿verdad? Entonces es importante que usted tenga a la mano esta información porque también si usted tiene mercaderías en tránsito, en el caso de que usted tenga mercaderías en tránsito, ¿verdad? Si no tiene en tránsito, no es necesario llenar esta casilla. Pero si usted lo tiene, la declaración le pide información. Le pide que usted le describa el producto que está en tránsito. Le pide un número de póliza y le pide un monto de cuánto es ese monto. Pero usted me dirá, pero si yo tengo varios productos que están en tránsito, entonces, ¿cómo voy a hacer? Va a tener que llenarlos, va a tener que agregar cada uno de ellos porque la declaración nos está pidiendo que nos detalle cada uno de ellos. Entonces nos va a pedir la descripción de esos productos, las pólizas y el monto de ese valor. Pero usted también me dirá, pero como vienen en camino, yo todavía no tengo una póliza. Bueno, un documento que usted tenga, la factura de su proveedor exterior, ¿verdad? Lo puede usted agregar ahí. Pero sí es importante que llenemos estos datos de la declaración, ¿verdad? Porque ella misma nos pide esta información. Entonces, cuando usted mire ese lapicito ahí, es que hay que llenar información más a detalle, ya nos pide más a detalle la información. También, pues nos dice en el caso de inventarios y inventarios de materiales y suministros, nos pide inventario final de materias primas, inventario final de productos en proceso, inventario final de productos terminados, dependiendo de la información que usted tenga en su contabilidad. Aquí podemos ver activos no corrientes mantenidos para la venta. Nos presenta aquí cuáles son esos activos mantenidos para la venta, si son activos eventuales, activos biológicos,
también, ¿verdad? Entonces, a medida que usted vaya viendo que le despliega otra información, entonces usted tiene que irla llenando, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos pendiente de esa información que la misma declaración nos pide para que la tengamos a la mano y no vayamos a obviar ese tipo de información que es importante, que la tengamos así para el llenado de la misma, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver, estas son las casillas que se nos despliegan a nosotros en el caso de lo que es los activos corrientes. Ahí nos va detallando. Si ustedes pueden ver, hay muchas casillas que son de las que antes la declaración de renta nos presentaba, pero hay otras que han tenido modificaciones en la cual ya nos piden más a detalle algunas situaciones, que inclusive también en la declaración anterior estaban esas casillas que le permitía a usted llenar esos datos, ¿verdad? Y decir, bueno, es por esta situación, por este valor. En este caso, pues ya le pide otras cosas más a detalle. Entonces, cuando nosotros ya tenemos llenada nuestra información y decimos ya tenemos nuestros datos de los activos corrientes y toda la información relacionada al mismo, entonces le damos a actualizar, ¿verdad? Y ahí nos va a grabar la información o nos va a guardar la información relacionada a activos corrientes. Entonces usted, cuando ya tiene llenada esta sección, se va a la siguiente que le dice cuáles son sus activos no corrientes. Aquí nos despliega cada una de las casillas del activo no corriente, como lo que es propiedad, planta y equipo, activos intangibles, propiedades de inversión, activos biológicos, activos de exploración y explotación, cuentas y documentos por cobrar, inversiones no corrientes y otros activos no corrientes. Como puede ver, tiene su pestañita y ahí nos va diciendo cuáles son cada una de las casillas que requerimos para lo que es el llenado de la propiedad, planta y equipo. Como pueden ver, ya este tipo de declaraciones no tienen número, ¿verdad? De declaración, sino que lo que tienen son nombres de las casillas. Entonces nos vamos a familiarizar con los nombres de las casillas. En este caso de propiedad, planta y equipo nos dice terrenos, automotores, maquinaria, edificios de bienes inmuebles, en el caso de que la empresa tenga, ahí va a agregar sus valores. En el ejercicio que teníamos, tiene 200 millones de edificios de bienes inmuebles. Construcciones en curso, mobiliario de equipo, equipo de computación, también otros propiedad, planta de equipo. En esta parte de que cuando diga otros, ahí se nos presenta el lapicito y nos dice ahí qué son esos otros, ¿verdad? ¿Qué son esos otros de propiedad, planta, equipo? Entonces usted le da añadir al registro y usted va a describir cuál es esa otra propiedad, planta y equipo. ¿Cuál es el monto de la misma, verdad? Y le da añadir y ahí le va a agregar los datos que usted consignó en la misma. Y así, ¿verdad? Vamos viendo, en el caso de activos intangibles, nos despliega cuáles son esos activos intangibles. Si la empresa tiene crédito mercantil, si tiene derechos de autor, si tiene marcas, si tiene patentes, licencias, otros intangibles, derechos conexos, asesorías técnicas, prestaciones similares, ¿verdad? Entonces, dependiendo, usted va a ir llenando la información. Si tiene propiedad de inversión, también se le despliegan otros, cuáles son esas propiedades de inversión, y si tiene terrenos, si están medidos al costo, si están medidos al valor razonable. Mire que esa información es importante que usted la tenga a mano, ¿verdad? Cuando sea el llenado de esta declaración, es importante que usted la vaya conociendo, porque así usted también, ¿verdad? Va obteniendo esa información que la misma declaración le pide. Y así usted puede ir desplegando cada una de las casillas, cuáles son las informaciones que esta le solicita. Y ahí pues usted lo va detallando. Cada una de ellas, inversiones, miren, no corrientes, qué es lo que nos presenta o que nos pide. Y así en otros activos no corrientes, entonces usted también va a agregar o añadir al registro de esa información. Cuando usted ya tiene llenado la información que está consignando, entonces le da a actualizar y él le va a guardar esa información. Entonces ya tenemos lo que es el llenado de los activos corrientes y no corrientes y ahora vamos a llenar la parte de las depreciaciones y amortizaciones. En nuestro ejercicio nos decía que tenía estimaciones de cuentas por cobrar
y tenía depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo de 170 millones. Entonces, aquí lo llenamos y podemos conocer cuáles son las casillas, en el caso de depreciaciones, amortizaciones y deterioro, cuáles son las casillas, ¿verdad? Que la declaración nos dice que tenemos que llenar. Nos pide deterioro de cuentas por cobrar, estimaciones de cuentas por cobrar, deterioro del valor de las inversiones, deterioro del valor del inventario, reservas para instituciones financieras, deterioro del valor de las cuentas. Si usted también mira, hay algunas casillas que usted dice, pero ¿y esta casilla la tengo que llenar o, o no la tengo que llenar? Entonces, también hay que recordar que como hay diferentes rubros de empresas, entonces hay casillas que están creadas para determinados rubros, como el caso de las instituciones financieras, ¿verdad? Que ellos tienen su tipo de cuentas o transacciones que ellos realizan. Entonces, esta declaración va pensada en forma de que para todo tipo de empresa ellos puedan llenar su información de acuerdo al rubro también de las empresas. Si hay casillas que no le corresponde llenarlas a usted, no las vaya a llenar, ¿verdad? También podemos ver algo diferente en la declaración que antes en la declaración de renta nosotros agregamos en una sola casilla de deterioro y estimación, se agregaba el valor. Pero en este caso, ya esta declaración informativa ya nos separa lo que es deterioro por cuentas por cobrar y estimación por cuentas por cobrar. Entonces es importante que ustedes eso lo tengan en cuenta, que esta nueva declaración ya nos separa esas situaciones, ¿verdad? Y más adelante vamos a ir viendo qué otras modificaciones ha tenido la declaración que al final pues nos van a ayudar y nos van a servir a tener mejor registro, ¿verdad? Y control de la información que nosotros tenemos. En el caso de depreciaciones, podemos ver en este caso del ejercicio, nos decía que el ejercicio que tiene depreciaciones acumuladas de propiedad, planta y equipo por automotores, vehículos, camiones, equipo de transporte. Entonces, en la casilla que corresponde, ahí agregamos el valor. En este caso son 50 millones. También tenía depreciación por edificios y bienes inmuebles, 120 millones. Hay una cosa también que si usted agrega un valor, es decir, de depreciación, le va a tirar el sistema, le va a decir, el valor del mobiliario de equipo no debe ser mayor al valor del mobiliario de equipo del activo no corriente. También no le va a aceptar a usted, si usted no tiene como activo, digamos en este caso, mobiliario de equipo, y usted nos está presentando una depreciación, no se lo va a permitir el sistema, porque va a decir, ¿cómo usted me está presentando una depreciación de un activo que no existe? Entonces, estas son parte también de las modificaciones que nuestro sistema está teniendo, ¿verdad? O nuestra declaración nos presenta, ¿verdad? Entonces, es importante que la información que usted agregue, tanto como activos de la empresa, sea en acorde a sus depreciaciones también, ¿verdad? Porque la misma declaración le va a decir, no le va a permitir, ¿verdad? Porque tiene que existir ese activo, tiene que existir para que pueda haber una depreciación del mismo. Y lo mismo tiene que haber cuentas por cobrar para que pueda haber una estimación, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes sepan eso, que la misma declaración no le va a permitir hacer unos llenados, sino porque ella vincula y ella relaciona la información que está en un lado, le va a vincular en el otro. Lo mismo también se va a vincular en la declaración de renta. Como vemos aquí también están las amortizaciones acumuladas de activos intangibles y ahí pues si tenemos el activo intangible que es crédito mercantil, entonces le va a permitir a usted agregar lo que es una amortización. Pero si usted no lo tiene, entonces no se lo va a permitir. Así tenemos deterioros acumulados de activos intangibles, depreciación acumulada de propiedades de inversión, deterioro acumulado de propiedades de inversión, depreciaciones. Entonces, como pueden ver, aquí está todo lo conformado a lo que es depreciaciones, amortizaciones y deterioro. Una vez que usted llena los datos y está seguro que es la información contable que usted tiene, entonces le da a actualizar y él le guarda la información. Entonces, cuando nosotros ya tenemos llenada nuestra información de los activos, entonces decimos ya tenemos nuestra sección A, ya está, ¿verdad? Está llenada aquí, tenemos nuestros datos y aquí nos va dando la declaración, un resumen de cómo usted lo va llenando y después le da a la siguiente, porque ahora pasamos a la sección B, que es total pasivos. En este caso,
se nos presenta, ¿verdad? Las casillas de el total de activos corrientes y vamos a entrar a llenar la información que tengamos relacionado a los activos, a los pasivos, perdón, a los pasivos corrientes. Entonces, ¿cuáles son esas casillas? Bueno, nos dice que son cuentas y documentos por pagar, nos dice porción corriente de obligaciones financieras bancarias, impuestos por pagar, porción corriente de emisión de obligaciones, pasivos por ingresos diferidos, beneficios a los empleados, otras provisiones, otros pasivos corrientes. Entonces, vamos a llenar la información de acuerdo a nuestro ejercicio y nos vamos a ir a cuentas de documentos por pagar que teníamos un dato ahí de 70 millones. Y aquí era de proveedores. Y en el caso de proveedores, ¿qué proveedores eran esos? Eran proveedores no relacionados locales. Entonces llenamos en la casilla que corresponde. Si ustedes pueden ver, esta casilla de cuentas de documentos por pagar es relacionada, es parecida también a la de cuentas de documentos por cobrar, ¿verdad? De clientes. Entonces, si están partes relacionadas, no relacionadas, si son locales o del exterior, y así pues, dependiendo la información que tengamos, es la que vamos a ir llenando. Y agregando o añadiendo el registro que sea necesario. Una vez llenada esta información, seguimos a lo que es la porción corriente de obligaciones financieras, en el caso de si son préstamos bancarios, si son préstamos hipotecarios o préstamos para la compra de propiedad de planta y equipo. Aquí es muy importante hablar sobre esto. En el caso de los préstamos bancarios, pues aquí nos dice si este préstamo va a ser local o va a ser del exterior. Si usted mira aquí, hay un lapicito y decimos, bueno, si yo tengo un préstamo local, voy a llenar en esta casilla y me va a pedir una información. Bueno, ¿qué información me pide? En este caso me dice que ese préstamo local que yo estoy registrando en esta casilla, me dice a nombre de qué banco, ¿verdad? De qué banco me hizo ese préstamo. ¿Cuál es el número de ese préstamo y cuál es el monto? Entonces, si usted tiene uno o varios préstamos, va a tener que ir agregando o añadiendo cada uno de esos registros para que quede ahí conformado, ¿verdad? La información. Entonces, es importante que ustedes sepan, ¿verdad? Que estas son parte de las modificaciones que nuestra declaración presenta y que nos pide ese tipo de información. Lo mismo va a ser con préstamos del exterior. Usted va a agregar, si usted tiene un préstamo con un banco del exterior, va a agregar su nombre del préstamo, el número de préstamo y el monto que le concedió. Y así, en el caso de préstamos por la compra de propiedad de planta y equipos, ustedes pueden ver, aquí nos dice, en nuestro ejercicio, nos decía que él tiene préstamo para compra de propiedad de planta y equipo. Entonces, la información que nos pide ahí nos dice cuál es el nombre del prestamista, quién es el que le prestó, cuál es el número del préstamo, usted pone el número del préstamo y el monto. Y también cuál fue el activo que usted compró con ese préstamo. Entonces, si ustedes pueden ver en esta casilla, nos pide a nosotros esta información que usted la puede llenar, ¿verdad? Y usted puede editarla, puede eliminarla o puede agregar más registros. Si son varios registros, usted lo puede ir agregando, ¿verdad? Entonces la misma declaración le va dando, añadir registro, si tiene otro registro más, entonces aquí le dice qué información usted tiene que ir llenando, ¿verdad? El monto y importante, qué activo fue el que usted compró con ese préstamo, que es información valiosa para nuestra institución, saber a qué activos usted compró con esos préstamos. Y si usted dice, no, esto no era, usted lo puede eliminar. O si me falta agregar o me falta editar, usted lo puede hacer. Y una vez que usted ya tenga el dato correcto, le da actualizar y él le va a determinar y le va a dar el valor que corresponde. Y así, ¿verdad? Se nos van presentando a nosotros más información que nos va pidiendo las casillas, de acuerdo al tipo de casilla que nosotros vayamos llenando, nos va pidiendo, ¿verdad? Añadir esos registros. En este caso, pues nuestro ejercicio nos decía que tenía cuentas por pagar de proveedores, tenía también obligaciones que era por compra de verdad de propiedad, planta y equipo. Entonces ahí nosotros agregamos nuestros datos
y llenamos lo que es la parte del pasivo, ¿verdad? Los pasivos corrientes. Ahora también tenemos pasivos no corrientes, de acuerdo a la información que estamos realizando en nuestro ejercicio. Y como podemos ver, estas son las casillas que se nos despliegan para cuentas y documentos por pagar. Proveedores, socios o accionistas, otros pasivos financieros no corrientes, transferencias de casa matriz y sucursales del exterior. Y asimismo, en cada una de esas líneas se nos presentan información que nosotros, pues dependiendo la información o las transacciones que hayamos hecho, vamos a agregar los valores que correspondan. En el caso de proveedores nos dice también si son relacionados locales, si son del exterior o no relacionados, ¿verdad? Locales o del exterior. Nosotros ahí llenamos la información que corresponda. En el caso también de socios y accionistas, nos despliega si estos son locales o si son del exterior. También nos dice auxiliar de cuentas por pagar a socios o accionistas. Nos presenta ese lapicito y nos pide el RTN de el nombre del proveedor, el monto deudado y la antigüedad del saldo. Entonces, miren, es crucial que ustedes vayan conociendo esta declaración en caso de que ustedes tengan que tener esa información a mano, ¿verdad? Para ir llenando esta información en el caso que corresponda, ¿verdad? Porque no todas las empresas tienen todo este tipo de transacciones. Pero sí, nosotros pues aquí se los estamos presentando para que ustedes vayan conociendo internamente cómo es esta declaración. Y como les decía yo, algunos ya lo han presentado, ya han presentado sus declaraciones también a este momento. En el caso de porción no corriente, en este caso tenía un préstamo por compra, el ejercicio, ¿verdad? Que estamos viendo, tiene un préstamo por compra de, si podemos ver aquí, de edificios. Entonces aquí le pidió información que el nombre del que le prestamos, del prestamista, el número de préstamo, el monto y a qué dirigió esos fondos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que compró con esos fondos? ¿Qué activo compró? ¿Verdad? El activo comprado. Entonces usted ahí agrega sus datos. Si son 10 activos, usted lo va a tener que agregar uno por uno porque necesitamos saber qué activo es el que se compró con esos fondos. Y usted puede agregar todos los registros que usted requiera, ¿verdad? La misma declaración le da infinitas opciones para que usted pueda agregar esos registros. Podemos ver, ¿verdad? Cuáles son esas otras casillas de porción no corriente de emisión de obligaciones, pasivos por ingresos diferidos, beneficios a los empleados. Aquí, en el caso de beneficios de los empleados, que usted describa cuál es ese beneficio y cuál es el monto. Y así otras provisiones nos dice, nos pregunta cuál es ese tipo de provisión y cuál es el monto de la provisión. Si usted ve, son datos, ¿verdad? Fáciles de llenar, que la misma declaración le va diciendo qué es lo que tiene que usted agregar. Bien, entonces en este ejercicio que estamos realizando, ya llenamos la parte de los pasivos no corrientes. Que era el valor de 20 millones porque tenía un préstamo por compra de propiedad, planta y equipo. Una vez llenado nuestros datos, le damos a actualizar y ya tenemos llenado la parte de lo que son los pasivos totales. Cuando yo ya revisé mi información y ya trasladé los saldos a la declaración, entonces prosigo a la siguiente sección que me dice lo que es el patrimonio. Entramos a ella y nos presenta estas casillas, que son donaciones en especie, el capital social, capital suscrito no pagado, aportaciones de socios y accionistas para futura capitalización, reserva legal, reserva voluntaria, ganancia del ejercicio, pérdida del ejercicio, resultados acumulados, otro resultado integral. Si ustedes pueden ver en el capital social, que nuestro ejemplo nos decía que era un capital social nacional, con fondos nacionales, entonces lo agregamos en la casilla de nacionales. Si fuera el extranjero, entonces lo agregaríamos en la casilla de extranjero, o si fuese mixto, ¿verdad? También podríamos ponerlo. También el capital suscrito, no pagado, los aportes a socios, cuáles son, si tenemos reserva legal, reserva voluntaria. Aquí un punto importante.
Esta es otra parte de las modificaciones que tiene nuestra declaración. En el caso de la declaración de años anteriores, nosotros si teníamos pérdida o ganancia la presentamos en una sola casilla, ¿verdad? Que decía ganancias o pérdidas del ejercicio. Pero en este caso, la declaración ya nos dice, si usted tiene una ganancia, entonces usted lo va a agregar en la casilla de ganancias. Pero si usted tiene una pérdida, entonces usted lo va a declarar en la casilla de pérdida. Entonces, por ejemplo, si yo hubiese tenido una pérdida, yo lo pongo y lo coloco acá, entonces él me va a decir a mí que aquí eran 15 millones, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, si yo lleno en la casilla de pérdidas, se me desactiva la casilla del ejercicio, porque me dice la declaración, bueno, si usted me presenta pérdida, entonces no me va a presentar ganancia, ¿verdad? Entonces ahí se la desactiva, si ustedes lo pueden ver. Entonces es importante conocer estos cambios que tiene la declaración, pero si yo le pongo en la casilla de ganancias, entonces me va a desactivar la casilla de pérdidas, ¿verdad? Entonces es importante, miren, si ustedes ven, se me pone en gris, ¿verdad? Porque me dice, bueno, usted me está presentando ganancia, entonces no me va a presentar pérdida del ejercicio. Estas son parte de los cambios que nuestra declaración nos está presentando, ¿verdad? Entonces, es importante saber cada uno de ellos. Si usted tuvo ganancia del ejercicio, lo va a colocar en la casilla de ganancia. Y si tuvo pérdida, lo va a presentar en la casilla de pérdida del ejercicio. También los resultados acumulados. Permítame. Los resultados acumulados, en este caso, tenemos aquí resultados acumulados que son de 345 millones. En este caso, ¿verdad? Ustedes pueden ver, nos dice, si tiene ganancias acumuladas, nos dice aquí, nos presenta lo que es el lapicito y nos dice, bueno, de esa ganancia acumulada, la información que requiero es de qué periodo fiscal es. Bueno, como es la del 2024 que estamos presentando, entonces viene una ganancia acumulada del 2023. Ah, bueno, ¿cuánto es el valor? 345 millones. Perfecto. Entonces, aquí nosotros lo agregamos. Y si hay que añadir más o si hay que eliminar, ahí usted tiene la opción de llenar esos valores, ¿verdad? Y actualizar como corresponda. Pero si usted tiene pérdidas acumuladas, también nos dice, mire, nos dice en este caso que hubiese pérdida, de qué periodo es la pérdida y cuál es el valor de la misma. Entonces, así lo vamos a ir detallando, que son parte, ¿verdad?, de las modificaciones que nuestra declaración nos está presentando hoy en día, para tener claro cuáles son las ganancias, cuáles son las pérdidas y de qué periodos o años vienen. También, perdón, otros resultados integrales nos presenta si hay superávit de capital por revaluación de activos, por el tema de revaluaciones, en el caso de que aplique, ¿verdad? Revaluaciones de activos, lo que la ley nos permite a nosotros llevar este superávit de capital en caso de revaluación de activos, también la ley, la declaración se lo contempla. También está otros que usted ahí también puede agregar información y le pide una descripción y un monto, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos? Dependiendo de la información que usted tenga. Una vez que usted tenga llenado los datos, ¿verdad? Le da actualizar y usted pues va a tener la información que corresponda en este caso, ¿verdad? Entonces, estas son los datos que nosotros pues vamos llenando conforme a nuestra declaración. Creo que en este caso lo voy a cancelar porque creo que cambié el dato del, ajá, ahí, para que no se me vaya a desconfigurar el valor. Entonces, usted ya cuando tiene sus datos, la declaración, pues usted va llenando cada una de las secciones, según la declaración le va diciendo cómo usted tiene que ir llegando. Entonces, aquí nosotros ya tenemos llenado nuestro total activo, total pasivo, nuestro patrimonio, ¿verdad? Con la información contable que nosotros tenemos, ya la tenemos ahí llenada y entonces proseguimos a decir, bueno, yo ya tengo llenada mi declaración,
informativa de estado de situación financiera, donde yo contemplé todo lo relacionado a los activos, a los pasivos de la empresa y su patrimonio. Entonces, aquí se nos despliega otro bloque que es como un resumen, ¿verdad? Un resumen de todo lo que llenamos en la declaración. Donde quiero que ustedes puedan ver, porque es la parte más importante, es en la parte donde dice resumen, que en esa parte del resumen, ahí ya le presenta cuadrado, ¿verdad? Su ecuación contable ya se la presenta cuadrada, donde ya le presenta los datos de la empresa, le presenta lo que es el RTN, el nombre de la empresa, el periodo que usted está presentando, la declaración que usted está presentando, ¿verdad? La fecha del plazo de esta. Es aquí donde nosotros tenemos que enfocarnos de que esté cuadrada nuestra información, porque esta información es la que va a vincularse a la declaración del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Porque la ley le dice que usted tiene que, antes de presentar su declaración de impuestos sobre la renta, tiene que hacer esta informativa. Entonces, llenamos los datos de la informativa, miramos que nos cuadra nuestra información y ya una vez que estamos seguros, ¿verdad? Usted también lo puede guardar como borrador también, le da opción de guardarlo como borrador para que usted lo pueda estar consultando antes de que usted la presente. Lo puede tener guardado como borrador, ¿verdad? Porque usted tiene que presentarlo, ¿verdad? A su gerente, al gerente general de la empresa o al dueño de la empresa. Entonces, usted lo puede estar teniendo ahí como guardado como borrador para ver que los datos estén correctos, que todo esté bien. Ya una vez que usted está seguro o segura de que la información está correcta, entonces usted le da la opción de presentar, que esta es la información que va a pasar a la declaración del impuesto sobre la renta. Entonces le presenta esto, este mensaje le dice presentar la declaración, pura la exactitud y veracidad de la presente declaración. Entonces, ¿usted está de acuerdo? Sí. Entonces, presentar declaración. Y ahí, ¿verdad? Ya le tira a usted que usted ya presentó esta información, ¿verdad? Ya le da a usted y le dice gracias, se ha realizado la declaración del impuesto. Y aquí ya le tiro un resumen. Miren, si usted ve el resumen, está todo cuadrado. Puede ver el formulario de acuse también. Vamos a consultarlo y ya le presenta a usted ya su número de declaración. Este es el formato o el número de declaración para esta informativa. Y le dice cuál es su código, la fecha que usted la presentó, a qué horas la presentó y la información que usted presentó. Aquí le da como totales, ¿verdad? Como totales, pero lo importante es ver el resumen. El resumen es donde ahí le da a usted cómo usted tiene todo cuadrado, ¿verdad? Entonces usted lo puede descargar para sus archivos y lo importante es este resumen, porque usted ahí lo tiene ya plasmado su declaración informativa de estado de situación financiera. Entonces, una vez que nosotros, ¿verdad? Tenemos llenada ya nuestra declaración, pues bueno, vamos a hacer nuestra declaración del impuesto sobre la renta. En este caso, solamente les quiero mostrar la vinculación, ¿verdad? Cuando también el sistema nos da de que usted me dirá, pero bueno, si yo presento, quiero hacer primero la declaración del impuesto sobre la renta, yo lo puedo llenar y lo puedo hacer. Entonces, cuando usted ya esté en la sección D, donde es para el cálculo del activo neto, es decir, la declaración del impuesto sobre la renta, usted no lo va a poder hacer, ¿verdad? Porque el sistema le va a decir, antes de hacer nuestra declaración de renta, tiene que haber presentado el informe de estado de situación financiera. Entonces es importante que usted sepa de que el mismo sistema o la oficina virtual no le va a permitir hacer su declaración de renta porque usted tiene que haber presentado previo el estado de situación financiera, ¿verdad? Porque esa información va vinculada a la declaración de renta. Entonces, como nosotros ya la presentamos y ya la tenemos, ¿verdad? Hecha nuestra declaración, entonces vamos a entrar a la del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que es el código 103 y del periodo 2024. Solamente quiero mostrarles cómo el sistema vincula esa información del activo neto, ¿verdad?
ustedes en otras presentaciones o en otros webinars que se están dando sobre la declaración de impuestos sobre la renta, ustedes ahí pueden también registrarse. Creo que mañana va a haber uno. Pueden registrarse para que ustedes puedan conocer cómo es el llenado de la declaración. En este caso, solo quiero mostrarles a ustedes la del activo neto, ¿verdad? Que en el caso de la declaración es en la sección D del activo neto, porque nuestro informe de estado de situación financiera es con el objetivo de poder calcular el activo neto. Ahí a usted no le va a decir cuál es, en la informativa del estado de situación financiera, ahí no le va a decir cuánto tiene que pagar de activo neto, ¿verdad? Sino que va a ser en la declaración del impuesto sobre la renta, donde usted ahí va a poder ver cuánto es el valor del activo neto. Entonces, si ustedes miran aquí, en la declaración de renta, el impuesto sobre la renta, se vinculó la información que nosotros llenamos en nuestra informativa de situación financiera. Si ustedes ven aquí, ya se vincularon, ya jaló la información a la declaración del impuesto sobre la renta. En la sección D ya podemos ver reflejada esa información, cuáles son los activos gravables y cuáles son las provisiones, depreciaciones y otros que le permite la ley, ¿verdad? Y aquí ya le hace la declaración, le hace la fórmula. Lo que está permitido en base a ley de sus activos gravables, lo que le permite la ley disminuir, y así su monto gravable, su activo neto gravable, los 3 millones que están en importe exonerado, según lo que la ley nos dice, cuál es la base imponible y el impuesto al activo neto, ya se lo calcula. Claro, ya una vez que cuando usted tenga llenada toda la información de la declaración del impuesto sobre la renta, entonces, ya la declaración le va a decir cuánto es el impuesto sobre la renta, cuánto es el de aportación solidaria y le va a hacer la aplicabilidad de la ley. Cuando estos montos son mayores al impuesto al activo neto, entonces se da por cumplida obligación, o si son menores, entonces la diferencia usted va a tener que pagarla. Pero esto es la información que nosotros pues queríamos compartirles a ustedes hoy en esta jornada de capacitación, ¿verdad? De cómo es el llenado de esa declaración informativa de estado de situación financiera y lo importante que hay que hacer esta informativa, ¿verdad? Primero, antes de presentar nuestra declaración del impuesto sobre la renta, porque ahora esa es la regla, ¿verdad? A partir del 2024, según la normativa, según el acuerdo, nos dice que tenemos que presentar primero esa informativa, ¿verdad? Porque esa informativa, esa información va a trasladarse a la declaración o se va a vincular a la declaración del impuesto sobre la renta. Entonces, usted va a poder ver que la declaración en sí es fácil de llenar. Ella misma le va diciendo cuáles son las casillas que usted tiene que llenar, la información. Como les decía yo, usted conózcala primero para que usted sepa qué información tiene que tener a la mano para llenarla. Tiene la opción de tenerla en borrador para que usted pueda estar haciendo sus cálculos y pueda estar seguro de la información que usted está presentando, ¿verdad? Y así, una vez que usted ya tenga su información contable, llenarla. Recuerde que tenemos hasta el 30 de abril para presentar esta declaración y que esta tiene que ser primero para después presentarla de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos estos conocimientos, es importante que sepamos, ¿verdad?, las modificaciones que la declaración misma tiene, y es por eso, ¿verdad?, que nosotros les hacemos este tipo de presentaciones para que ustedes puedan tener conocimiento, ¿verdad?, de ellas. También, si usted la presentó la declaración, pero usted vio que había algún dato que faltaba o algún error o algo, tiene la opción de rectificar, si la tiene, ¿verdad? Lo mismo como del impuesto sobre la renta, o lo que la ley le dice, que usted tiene hasta 2 opciones de 2 rectificaciones, ¿verdad? Porque son presentación de declaraciones anuales, entonces usted tiene esa opción de poder hacer sus rectificaciones y que esta informativa se vincula o es un complemento de la declaración del impuesto sobre la renta, y que es a partir del 2024 que la ley nos pide que tenemos que presentar este informe, ¿verdad? Entonces, esto es, ¿verdad?, lo que hoy queríamos compartir con ustedes, este tipo de información, ¿verdad?, que esperamos pues les sea útil para cada uno de ustedes, y les exhortamos a que puedan presentar sus declaraciones a tiempo para que no puedan caer, ¿verdad?, lo que son en sanciones, ¿verdad?
esto pues es todo de mi parte. Bien, agradecemos a la licenciada Cindy Mendoza por su participación en esta mañana con este tema tan importante y tema nuevo, ¿verdad?, que tenemos dentro de la administración tributaria. Esperamos que haya sido de mucha ayuda toda la información compartida a través de la licenciada. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas en este momento. Agradecemos también al equipo que ha estado muy pendiente de todas las preguntas que ustedes han dejado en el chat. Como les mencionaba temprano, al inicio de esta jornada es bien difícil poder contestarle a las 1,300 personas que hay conectadas de manera individual. Así que estamos tratando de resumir todas aquellas preguntas que son similares. Así que en ese sentido, pues esperamos su comprensión. Además, este tema va a estar siendo programado, ¿verdad? A través de siempre de estos espacios. Así que invitarles a que estén pendientes, ¿verdad? De la programación que se les comparte a través del calendario de webinar. Así que vamos a ver la primera pregunta, licenciada, que tenemos aquí. Nos dice Orbelina, ¿esta declaración se puede trabajar en borrador y continuar trabajando posteriormente? Así es. Tiene la opción, ¿verdad?, de tenerla en estado borrador para que usted la pueda estar consultando. Ahí mismo la declaración le dice en un lado, guardarla como borrador, ¿verdad? Y así usted la puede tener. Recuerde que también está la opción de presentar. Entonces, si usted no está segura todavía de presentarla, entonces solamente guárdela como estado borrador para que usted pueda estar consultando, pueda estar verificando que la información esté correcta, ¿verdad? Y así ya una vez que usted tenga los datos exactos, correctos, usted le da a presentar. Ok, también en este momento en el chat nuestra compañera ha colocado también un enlace que si no me equivoco es el manual, ¿verdad? Para, para poder hacer el llenado de este informe. Si me confirma, por favor. Ahí está Sí, consignado en el chat, ¿verdad? sí, sí, porque hay una ayuda en memoria, ¿verdad? Ajá, Una ayuda que nos ayuda o que, valga la redundancia de palabras, que nos dice cómo hacer el llenado de la declaración. es como un Sí, tutorial. como un tutorial, así es. Perfecto. Entonces ahí está el link para que usted pueda eh, dirigirse a él y pues que sea de, De su de, ayuda. de su ayuda, ¿verdad? Así Ok, es. Sí, vamos. agregando a esto, compañera, de que también en nuestra página web tenemos nosotros esas ayudas que ustedes pueden consultarla en la página del SAR. Ustedes pueden consultar este tipo de ayudas también, que ahí está ese manual y usted ahí puede consultar, ¿verdad?, cómo hacer el llenado de esta declaración. Excelente. Entonces continuamos con las preguntas. Tenemos otra que dice, esta declaración permite hacer rectificativas y si es posible que pueda caer en rechazo. En este caso, como es informativa, ¿verdad? Usted tiene la opción de presentar sus declaraciones, ¿verdad? Hoy en día, cuando son rectificativas, que son informativas, la que usted presente, esa le va a quedar como activa, ¿verdad? Porque es informativa. Ya el caso determinativa, ¿verdad? Es otra situación, aplica otra situación, porque ya caen en rechazo y todo eso. Pero usted tiene la opción de rectificar, como le dice la ley, hasta 2 rectificativas. Muy bien. Nos dice Freddy, ¿se debe ingresar la cuenta por pagar a cada socio? Es decir, si son 100, ¿de todos ellos se ingresa? Sí, sí, en este caso tiene que hacer el registro de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque la declaración nos pide que nosotros llenemos esa información. Entonces se tendría que llenar por cada uno de ellos, por cada ítem, por cada
socio en este caso o accionista tendría que llenar la información de ellos. Entonces, por eso es importante que usted tenga esa información a la mano, ¿verdad? Para que usted pueda estarlo trasladando a la declaración. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Esta información posteada alimentará mi declaración de impuestos sobre renta? Así es, ¿verdad? Como decíamos, es un complemento de la declaración del impuesto sobre la renta, entonces esa información se vincula a la declaración del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Como miramos en el ejercicio, la información de esta informativa pasó a la declaración del impuesto sobre la renta, que todavía no la habíamos presentado la declaración, ¿verdad? Porque para ahí jaló la información y en la sección D miramos nosotros la información de esta informativa que es relacionado al cálculo del activo neto. Sí, sí se vincula. Muy bien. Pedro nos dice, si tengo mercancía que está en el puerto del país de origen todavía, pero ya la pagué, tengo el dato de la factura. ¿Se puede considerar como mercancía en tránsito? Así es, ¿verdad? Como todavía no ha entrado, ¿verdad? La bodega de la empresa, entonces está en tránsito y si usted no tiene todavía la póliza, ¿verdad? La información que usted tenga a la mano, si es la factura, entonces usted puede registrar ese documento, ¿verdad? Ese documento que usted tenga. Y recuerde que tiene que ser por cada uno de los productos que está importando. Ok. Tenemos otra pregunta. Nos dice Ernesto, buen día. ¿Qué estado financiero debo llenar primero en la declaración? Bueno, como la declaración está por secciones, ¿verdad? Están los activos, los pasivos y el patrimonio. Y como está la opción de tenerlo en estado borrador, usted, dependiendo cómo usted lo considere, lo puede ir llenando, ¿verdad? Pero es importante que usted lleve su orden, ¿verdad? Para esto. Y como decíamos, la primera que tiene que hacer es la informativa, la de estado de situación financiera, porque esa le va a vincular a la declaración del impuesto sobre la renta. Entonces va a llenar primero esta, que es la de los activos, pasivos y el patrimonio. Y ya cuando usted haga su declaración de renta, entonces usted va a ir llenando de acuerdo a lo que la misma declaración de renta le va pidiendo, ¿verdad? La de los ingresos, los costos, los gastos, ya va a tener llenada su parte del activo neto. Entonces, para que usted vaya teniendo su orden y no vaya a tener confusiones. Muy bien. Las empresas que no tienen movimiento alguno, ¿se pueden presentar el estado de situación financiera y la declaración de renta? ¿El sistema permite presentar en cero? Mire, es importante esta pregunta. Como decíamos, la ley le dice a usted que está obligado a presentar la persona jurídica y las personas como comerciantes individuales, ¿verdad? Es importante que usted, si está constituido como persona jurídica o como comerciante individual, tiene que presentar esta declaración. Ahora, si usted solicitó una baja de obligación, entonces esa es otra situación, ¿verdad? Pero si usted no lo ha presentado, usted está obligado a presentar este tipo de declaraciones, ¿verdad? Porque está generada la obligación y si usted no lo presenta va a caer en omiso, ¿verdad? Y le puede generar después sanciones. Entonces es importante que usted sepa qué opciones tiene. En caso de que no ha generado o que cerró la empresa, cualquier situación, ¿cuáles son las opciones que tienen en ese caso? De hacer descargos o hacer solicitudes, ¿verdad? De baja de obligaciones. O si ha tenido operaciones, entonces tiene que presentar sus declaraciones en el tiempo que corresponde, ¿verdad? Porque en la no presentación va a caer en omisos y va a caer en sanciones. Ok. Catherine nos dice, ¿estas declaraciones debemos hacer las microempresas como sociedad de responsabilidad limitada? ¿O quiénes son los que la deben de presentar? Entré tarde por problemas de conectividad, por eso consulto. Sí, bueno, toda empresa está obligada, ¿verdad? A presentar sus declaraciones. Porque
está generado su obligación. Usted puede ver en su oficina virtual con su RTN de la empresa, puede ver cuáles son las obligaciones que usted tiene generado. Y si usted tiene generada su declaración de impuestos sobre la renta, por ende le va a generar también la presentación de esta informativa. Entonces lo tiene que presentar. ¿Verdad? Ya en el caso, ¿verdad? De exoneraciones y demás, pues eso ustedes lo van a ver en las webinars o en las capacitaciones relacionadas al impuesto sobre la renta. Ok. Tenemos otra consulta que dice, ¿qué sucede con los comerciantes individuales que tienen omisos de periodos anteriores? En la plataforma solo aparece omisa la declaración de renta. Bien, bueno, si tiene sus omisiones, tiene que presentar, ¿verdad?, sus declaraciones porque estaba obligado a presentar sus declaraciones. Entonces, usted tiene que hacer la presentación de sus declaraciones, como les decía, en el tiempo que corresponde. En el caso de que la presente, pues, a posteriori, entonces sabe que va a caer en una sanción, ¿verdad? Y como les decía también, las opciones que tenga, porque es que depende de la situación de cada empresa, ¿verdad? Depende el por qué no presentó su declaración, porque cerró, porque dejó de funcionar. Entonces usted tiene sus opciones también, tiene que analizar y ver cuál le corresponde. Y de acuerdo a eso, pues, ya sea presentar sus declaraciones omisas con los datos que corresponden, los movimientos que tuvo en el periodo y así hacer los pagos que correspondan, ¿verdad? Pero si no tuvo actividad, las opciones que ustedes tengan, lo que la ley le permite en el caso de descargos, ¿verdad? En el caso de baja de obligaciones. Entonces depende la situación de su empresa. Tiene que analizarlo primero para ver cuáles le corresponde. Ok. Nos dice Jonathan Hernández. En el caso de inventario en tránsito, se abre una pestaña que indica un número de póliza que hay que llenar en dicha casilla. Pregunta. De las mercaderías en tránsito, sí, el número de póliza, ¿verdad? Ahí le pide la descripción de qué producto, cuál es el número de póliza y cuál es el monto. Entonces usted ahí va a consignar el número, solamente el número de la póliza. Si usted ya tiene la póliza a la mano o sabe el dato de la póliza, usted ahí lo va a consignar en esa casilla. Al abrir el formulario 535 sale un mensaje si desea copiar los datos del periodo anterior. ¿Qué se hace en ese caso? Sí, muy buena pregunta. Si nos da ese mensaje, no le demos, como decir, aceptar, sino que solamente ciérrelo. En donde le sale una X, ciérrelo, porque si usted le da a aceptar, que le jale la información, le va a jalar la información del periodo anterior. Y usted puede, como usted sabe, no es la misma información que usted maneja en esto, ¿verdad? Porque como varía cada año. Entonces, usted solamente ciérrelo en la esquinita que le da de X, usted le da a cerrar y ya no le va a jalar la información. No le dé aceptar porque le va a traer esa información del periodo anterior y vamos a saber que no es la misma información. Es que ese tipo de información o ventanilla se presenta, pero para los casos de, por ejemplo, en la DMR, para la retención en la fuente, que esa información de sus empleados que tiene el periodo anterior se la jala para este periodo, entonces usted ya solamente llena los valores que corresponde, ¿verdad? Pero en este caso no, porque pudo haber variado su estado de situación financiera. Entonces, dele mejor en la opción de solo cerrar la ventanita. Ok. ¿Qué pasaría si tengo mercaderías en tránsito y aún no tengo un número de póliza porque no ha llegado? Sí, en ese caso, ¿verdad? Como no tiene usted el número de póliza, entonces lo que puede agregar es el documento que usted tenga a la mano. Sería un caso la factura, ¿verdad? El número de factura de su proveedor exterior o proveedor extranjero, entonces factura. Muy bien. Esta información que se completa en el informe se va a completar automáticamente en la declaración de renta. Así es, ¿verdad? Esta información, como miramos en el ejercicio, se vinculó
la declaración del impuesto sobre la renta aló esa información y se puede ver reflejada en la sección D de la declaración del impuesto sobre la renta. Sí jala esa información. Ok. Para todo este llenado, ¿tiene carga en Excel o manual? En este caso es manual. Sí, en este caso es manual. Como les decía yo, usted tiene que tener la información a la mano. Usted puede tener sus cuadros en Excel, ¿verdad? Pero manualmente va a tener que llenarla en la declaración. Entonces le puede dar copiar y pegar, o sea, las casillas que corresponde y la llenando una por una, ¿verdad? Entonces es importante que usted tenga el vaciado de esa información, que la tenga a mano de una manera que usted lo pueda agregar a cada una de las casillas que la declaración le dice que tiene que llenar. Sí tiene que ser manual en este caso. Muy bien. Ok, para ir cerrando, licenciada Cindy, tenemos una última pregunta. ¿Este mismo formato se aplicará para personas naturales y jurídicas? Ok, como decíamos, este formato aplica para personas jurídicas y personas naturales constituidos como comerciantes individuales, ¿verdad? Eso es importante que sepamos, que los que están obligados son personas jurídicas y personas naturales constituidos como comerciantes individuales, que tengan su constitución o su escritura de constitución como tal. Para persona natural, que es diferente, ¿verdad? Para ese tipo de persona natural no aplica. Muy bien. Con esta pregunta, licenciada, estaríamos llegando al final de esta jornada de capacitación con el tema de declaración de informe de estado financiero. Sepan que es un tema que vamos a estar programando para una mayor comprensión. Quisiéramos poder contestar todas las preguntas que han ingresado, pero realmente sería imposible en este tiempo poder, en esta cantidad de tiempo que tenemos destinado a poder contestarle a más de 1,300 personas. Por eso es que tratamos de agrupar todas aquellas preguntas similares y poder dar respuesta. Agradecemos a todos los que se han mantenido pues, activos a través del chat, a nuestros compañeros que han estado pendientes de responder sus preguntas de manera escrita y a la licenciada pues, que ha estado acompañándonos a nosotros pues, en esta mañana desarrollando este tema. Así que recuerde no salirse de la sala de capacitación sin haber completado el enlace de la encuesta de satisfacción. También recuerde que también compartimos el enlace del tutorial para el llenado de este informe y también invitarles nuevamente a que puedan unirse a los canales de WhatsApp, de Telegram, para que usted se mantenga al tanto de las noticias eh, que tienen que ver con el Servicio de Administración de Rentas. Así que, licenciada, si usted tuviese algún último comentario que hacer sobre el tema, algo más que agregar o simplemente hacer el cierre de su presentación, yo nuevamente le cedo el espacio. Así es. Bueno, un gusto haber estado con ustedes en este tiempo de capacitación. Gracias, ¿verdad?, por asistir a estas capacitaciones que son muy importantes, que la institución pues hace a bien de manera gratuita hacer estas capacitaciones para que ustedes puedan conocer sobre estas modificaciones que hemos tenido en nuestras declaraciones. Y recordarles presentar las declaraciones en el tiempo y forma, ¿verdad?, que la ley nos establece para que no vayan a caer ustedes, ¿verdad?, en sanciones o en omisiones. Muchas gracias. También recordarles que hay programación de capacitaciones también. Vamos a seguir capacitándoles, ¿verdad? Y que ustedes pues puedan atender a esas capacitaciones para que puedan estar ustedes enterados de lo que se nos viene, ¿verdad? En las presentaciones de las mismas, ¿verdad? Para que ustedes puedan conocer bien cómo es el llenado de estas declaraciones y así pues ustedes puedan cumplir con sus obligaciones formales y materiales. Así que a todos feliz día y gracias por atender este tiempo de capacitación. Bueno, los esperamos el día de mañana. Tenemos el tema de impuestos sobre renta. Si no me equivoco, tenemos el de renta para personas jurídicas. Recuerden que se puede inscribir a través del calendario de webinar. Así que la invitación está hecha y esperamos tenerlos conectados siempre en estos espacios formativos.
Por esta mañana sería todo, así que nos despedimos. Que tengan un feliz resto del día.